Hola, ¿qué tal? Primero que nada, gracias a Claudia por por esta invitación a participar nuevamente en el Congreso de Aromática. Realmente me siento muy contenta de poder seguir transmitiendo los conocimientos que año tras año y momento a momento uno va incorporando diferentes miradas en las cuales comienza a nutrirse desde otros puntos de vista. Y con respecto precisamente a la aromaterapia, como es el caso que nos convoca en esta gran tarea que hace Claudia de unir diferentes enfoques, diferentes aspectos, y todos hablando casi diría un mismo idioma. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, el tema que hoy voy a hablarles es sobre un camino que me ha llevado mucho tiempo descubrirlo y que todavía me sigue llevando mucho tiempo, porque yo siento que a veces el conocimiento se hace tan infinito que no tiene techo, ¿no? Uno puede seguir ondando y ondando y ondando y pareciera que el conocimiento no tiene techo. Y por suerte que es así, porque a medida que yo cambio, también cambian mis conceptos. También cambia mi forma de observar, también cambia mi forma de integrar. Entonces, el tema que hoy les quería hablar es sobre este recorrido personal que he realizado a lo largo de estos años y que tiene que ver con un camino que ha comenzado, un punto de partida que ha comenzado, que es a partir de la aromaterapia hasta la psicoaromaterapia. Entendiendo que la psicoaromaterapia es una rama de la aromaterapia que incluye, ¿sí?, el trabajo emocional de los aceites esenciales. Y me permito decir que más allá del trabajo emocional con los aceites esenciales, es el trabajo de la aromaterapia para con nosotros mismos, porque yo soy mis emociones. Entendido de esta forma, la aromaterapia, a la vez que la empezaba a trabajar de manera general, ¿no?, comprendía que había una necesidad básica a la cual cada vez que yo creaba una sinergia, a la vez que yo creaba un producto determinado, o a la vez que yo acompañaba, siempre, pero siempre se destacaba algo en puntual. Siempre. Que era realmente la necesidad de la persona. Entonces, muchas veces sucedía que venía una persona puntual a pedirme un producto puntual y esta persona se abría, ¿no? Me decía, mira, Neila, la verdad es que yo tengo ganas de descansar mejor, no estoy pudiendo descansar en la noche, o estoy con angustia, ¿qué preparado me recomendás? Y ante esa necesidad que surgía de las consultas, de las preguntas, yo trataba de brindar el producto por terminado. Lo que sucedía luego es que esa persona se ponía en contacto conmigo, a veces no, pero en la mayoría de los casos tuve la suerte de que se comunican nuevamente conmigo y que me decían, gracias, realmente estoy descansando mejor. Qué interesante, porque nunca me hubiese imaginado que ese producto iba a poder trabajar tan bien en mí. Entonces yo comencé a darme cuenta que había algo más, además, ¿no?, de los productos que se podían realizar en aromaterapia. Y era la escucha. Y era el acompañamiento que uno ofrece. Porque, y esto es algo muy interesante para hablarlo, ¿no? Y es lo que yo escucho que
la persona que llega a mí necesita. Pero no para satisfacerle esa necesidad, sino para comenzar a acompañar. Entonces, en este punto es donde comienzo a entender el significado profundo de la psicoaromaterapia. Porque para mí, un producto terminado, además de contener aceites esenciales y demás, tenemos un paso previo, que es el para qué estoy elaborando esto. Y voy a poner un ejemplo claro que a veces nos pasa, o al menos yo hablo desde mí, ¿no? A mí me pasa que cuando yo elaboro un preparado para mí, me cuesta tanto, pero tanto encontrar, ¿no? Porque digo, bueno, yo estaría necesitando esto, estaría necesitando el otro, estaría enfocándome en esto, enfocándome en el otro, y luego parece que la visión es mucho más clara y digo, es esto. Lo que sucede es que, trabajándolo personalmente, es difícil a veces saber qué es lo que necesitamos. Pero si comenzamos a mirar al otro, se van a dar cuenta que quizás es mucho más fácil saber cuál es la necesidad del otro que la propia. Y esto siempre es así. En algunas personas quizás se le da mucho mejor, ¿no? En otras es mucho más difícil. Pero es normal que esto pase, es normal que esto suceda. Entonces, hay un paso previo cuando elaboramos aceites esenciales, hay un paso previo cuando brindamos aromaterapia. Y es escuchar la necesidad. ¿Y por qué es importante escuchar la necesidad? Porque de acuerdo a esa necesidad yo voy a acompañar y voy a seleccionar aceites esenciales que acompañan a el proceso que la persona va a estar comenzando a hacer a medida que utilice los aceites esenciales. Y esto es muy, muy hermoso, porque en realidad cada vez que nos acercamos a la sanación holística, por así decirlo, cada vez que nos acercamos a realizar alguna terapia, sobre todo natural, siempre partimos de una necesidad. Entonces, esa necesidad es tan importante que hay que escucharla. Por lo tanto, no nos olvidemos de este pasito previo. ¿Y qué sucedió? A medida que yo era más consciente de que este paso previo se necesitaba para elaborar las sinergias, los preparados y demás, comencé a brindar sesiones de acompañamiento emocional, incluyendo, por supuesto, los aceites esenciales. Entonces, por un lado, podemos decir que sí se puede hacer un acompañamiento emocional en un producto terminado. Ahora, si yo a ese producto le sumo una escucha, le sumo el tratar de hablar con el consultante o la persona que se va a llevar ese producto sobre su propia necesidad, me va a dar una herramienta valiosísima para poder determinar qué aceites esenciales van a acompañar y le van a servir a la persona para trabajar en ella misma. En este camino, que por supuesto aquí lo hice pero muy sencillo y simple, pero en realidad me ha tomado mucho tiempo, en este camino yo siento que el eje principal, más allá de los aceites esenciales, es la persona. Es decir, más allá del eje principal, que es la aromaterapia, estamos nosotros. Entonces, en psicoaromaterapia comprendí que hay algo también muy importante y necesario, me permito decir, que va más allá de un producto terminado con aceites esenciales, y es el acompañamiento emocional.
Entonces, a esto yo le sumo que la importancia de la aromaterapia, que sabemos que trabaja sobre nuestros cuerpos, ¿no? Cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, espiritual. Es muy interesante partir que el ser es un ser sumamente integral. Cada uno de nosotros somos seres integrales. Y por ser seres integrales, estamos constantemente viviendo experiencias, ¿no? Constantemente estamos viviendo experiencias. Por lo tanto, no debemos olvidarnos que la aromaterapia es un estilo de terapia. Y cuando hablamos de terapia, hablamos de una terapia que va desde lo general a lo subjetivo. Por lo tanto, y cada vez que utilizamos aceites esenciales, tanto para nosotros como para otras personas, brindando un acompañamiento, brindando un producto terminado, tenemos que tomar en cuenta que la persona tiene características diferentes a nosotros. Y como cada ser es único, perfecto, también nos diferenciamos entre sí. Nos diferenciamos uno de otros. Y esto es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque si bien yo soy distinta a otras personas y otras personas son distintas a mí, también los aceites esenciales actuarán de diferente forma. Es decir, aunque yo sepa que, por ejemplo, el aceite esencial de lavanda es sedante, quizás en una persona ese nivel de principio activo que puede llegar a tener el aceite esencial, esa personalidad que puede llegar a tener el aceite esencial de lavanda, quizás en esa persona no le hace tanto efecto como en otra. Y esto es realmente apasionante porque si yo tomo que cada persona es diferente, tampoco puedo descartar que el aceite esencial o los aceites esenciales actúen de igual forma en una persona que en todos. Bueno, realmente no es así. ¿Y qué tendrá que ver con eso? Descubrir, y esto es algo maravilloso, descubrir qué aceite esencial le sea mejor y actúe mejor en esa persona. No se trata de, para mí, ofrecerle lo que para mí sería mejor, sino es ofrecerle lo que quizás a otra persona pueda hacer mejor. Y esto me da y nos da un abanico de posibilidades increíbles. Porque dentro de los aceites esenciales relajantes o dentro de los aceites esenciales activadores, tenemos la oportunidad de no trabajar solamente con un aceite esencial, y no tener todo un grupo de posibilidad, y no limitarnos a que sí o sí el aceite de lavanda es válido para todo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ampliar un poquito más el espacio, vamos a ampliar un poquito más la mirada y decir, ok, dentro de los relajantes, dentro de los sedantes, tenemos estos grupos, ¿sí? Que pueden llegar a ser 6, 5, 7 aceites esenciales, y de acuerdo a lo que a la persona le guste olfativamente, vamos a trabajar mejor o no. Porque no es lo mismo si la persona no tiene una relación con el aceite esencial de lavanda, no le gusta, no es uno de los mejores para ella, no va a ser el mismo efecto de alguien que cuando huele el aceite esencial de lavanda, se impregna de eso, ¿no? Hay una predisposición diferente, ¿sí? Y esto es lo maravilloso también de la aromaterapia. Primero, no olvidarnos que es una terapia y que por lo tanto tenemos que darle mucha importancia al acompañamiento. Y segundo, que cada persona
actúa de forma diferente. Cada persona tiene capacidades diferentes para relacionarse con la Madre Tierra. Cada persona tiene diferente olfato. Algunos mucho más intenso y pueden oler muchísimos aromas al mismo momento, porque lo tienen más entrenado. Y otras personas quizás sea mucho más sutil, ¿no? Pero esto dependerá y mucho del proceso personal de cada persona en particular. Que más allá de hablar generalidades en aromaterapia, remitámonos a lo que cada persona necesitaría. Que a veces puede coincidir, no estoy diciendo que no, pero lo interesante de esto es no olvidarnos que la aromaterapia trabaja muy subjetivamente. Y esto es una forma muy hermosa de poder integrar y lo valioso que es también incluir la psicoaromaterapia, ¿sí? Porque además es descubrir a otra persona. Imagínense qué fácil sería que para todos sea la misma receta siempre, que para todos siempre el duelo sea lo mismo, quizás una crisis emocional a una persona la hace reaccionar de determinada forma y a otra persona diferente. Bueno, somos seres diferentes y eso es lo maravilloso porque nos nutrimos unos con otros. Aunque el otro me sea totalmente distinto a mí, la tarea estará en integrarnos, la tarea estará en aceptarnos. Y miren qué interesante, porque dentro de los aceites esenciales, esta distinción también se encuentra, ¿no? No es lo mismo oler un aceite esencial que otro, tiene características distintas. Por más que compartan un mismo principio activo, huelen distinto. Algunas notas mucho más altas que otras, entonces ya el solo hecho de presentar los aceites esenciales de alguna forma es también presentarnos a nosotros mismos. Bueno, puedo compartir cosas parecidas a esta persona, pero en el fondo soy diferente. Y esto es algo muy interesante también, porque es un mensaje. Entonces, lo maravilloso de esto es poder trabajar y al menos tener una mirada mucho más subjetiva y adentrarnos en el conocimiento de la otra persona. Cuáles son sus gustos aromáticos, por ejemplo, cómo se va sintiendo en el día a día. Entonces, es muy interesante comenzar a mirar con lupa lo que antes veíamos de forma generalizada. Porque es cierto, hoy en día, y con tanta información, por ahí tenemos libros de aromaterapia donde nos hablan de que el aceite esencial de manzanilla, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos información, y gracias a la tecnología, ¿no? Tenemos información para nutrirnos de muchos lugares y sacar información valiosa, ¿sí? Pero siento que eso también sería trabajar en generalidades, ¿no? ¿Y qué sucede si a una persona el aceite esencial de manzanilla no le hace el mismo efecto esperado? ¿Sí? No estoy diciendo que el aceite esencial de manzanilla la active y la característica de la manzanilla sea sedar, ¿no? O relajar. Estoy diciendo que quizás la persona no tiene la mayor apertura para trabajar con ese aceite esencial. Y no puedo juzgar. No puedo juzgar. Entonces, qué interesante que podamos abrirnos a comprender e integrar una aromaterapia desde este lugar. Y yo siento que
el sumarle a los productos que nosotros hagamos en aromaterapia, si le podemos sumar un acompañamiento emocional, si le podemos sumar una escucha activa ante la necesidad del otro, nosotros ahí en ese momento estamos dando un servicio, más que un producto determinado. Porque también sucede que cuando nosotros elaboramos productos, también estamos al servicio. Y la consulta sería, ¿para quién estoy elaborando cuando elaboro productos con aromaterapia? Incluso si llego a vender aceites esenciales, ¿para quién lo estoy haciendo? Es decir, muy en lo profundo, estamos brindando un servicio de igual forma. Como les comentaba anteriormente, esto es un camino que yo fui descubriendo respecto a la aromaterapia y a lo que iba surgiendo en el día a día, a lo que iba surgiendo precisamente a lo largo, ¿no?, de este camino. Entonces, desde este lugar, siento que la aromaterapia puede llegar a acompañarnos muchísimo y a brindar precisamente cada vez más un servicio comprometido con el bienestar, un servicio comprometido con el despertar de la humanidad, que en parte, y mucho más al contexto en el cual estamos viviendo hoy en día, somos remitidos a volver a las bases. Y volver a la base es volver a viejas culturas, volver a viejos hábitos, ¿no? Y empezar a tomar conciencia también que somos parte de este mundo, que por algo estamos acá y que todo lo que disponemos está cerca. Todo lo que disponemos está cerca y tiene su razón de ser. Entonces, cuanto más empecemos a integrar esto y ser conscientes del cuidado de la madre tierra y ser conscientes de volver a estas cosas simples, vamos también a volver un poco más a nosotros mismos, ¿no? Porque parte de la conexión actual que tenemos es gracias al mundo virtual, gracias también al trajín, ¿no?, de la vida cotidiana, que es todo mucho más activo, que es todo mucho más materialista, donde de a poquito pareciese que nos vamos separando de nuestro propio cuerpo. ¿Y qué sucede cuando me voy separando de mi propio cuerpo? Voy perdiendo mi capacidad de escuchar, voy perdiendo mi capacidad de poder comprender qué es lo que me sucede a mí en cuanto a mis emociones, cómo siento mi cuerpo, conectar con el cuerpo, saber cuándo parar, ¿no? ¿Cuántas veces pasa de que quizás un día digo, ay, necesito que el día dure más de 24 horas porque no alcanzo a hacer todo? Y está bien que así sea, y uno lo siente quizás como una frustración de no alcanzar a hacer todo, y en realidad es todo lo contrario. Está bien que no alcance, porque quizás ese es mi límite. Y esto es algo que cuando éramos niños, cuando éramos bebés, lo sabíamos y muy bien. El bebé cuando está cansado duerme. El bebé cuando quiere jugar, juega. Ahora nosotros de adultos, cuando queremos algo, ¿de qué forma lo estamos dando? Entonces esto es tan interesante, volviendo a lo que les comentaba sobre la subjetividad en aromaterapia, esto es muy interesante para volver a remarcar y subrayar la necesidad
No sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno se levanta con la necesidad de ir a un lugar, ¿no? O la necesidad de ver a alguien. Bueno, partido de una necesidad. Yo tengo necesidad de bosque. O por ahí un día me levanto y tengo necesidad de estar en una playa. Y además de esa necesidad también viene una emoción, ¿no? Quiero estar tranquilo, quiero volver a esos días felices. Siempre viene acompañado de una emoción, un recuerdo. Y sucede que, y no es un dato menor, que la aromaterapia trabaja con nuestras emociones. Y que hay que volver a darle el sentido necesario y la importancia necesaria de que cada aceite esencial conecta con nuestro sistema límbico, que es la cuna de nuestras emociones, que es la cuna de mi proceso de vida, mis recuerdos, mi inconsciente, todo lo que yo almacené desde el momento 1 hasta acá. Y los aceites esenciales tienen la capacidad de ingresar a través nuestro y conectar con esa fibra íntima y sutil que se encuentra dentro de nuestro sistema límbico. Y allí está todo nuestro proceso de vida, toda nuestra información. Es subjetivo. Cada uno tendrá su información. No es lo mismo mi proceso de vida que el proceso de vida de otra persona. Tendremos gustos diferentes, situaciones que hemos vivenciado a lo largo de la vida que me diferencia con la otra persona. Y dentro de esto que les estoy explicando con respecto a la conexión o no conexión, si tomamos a la aromaterapia, a mí me gusta decir que la aromaterapia viene a despertarnos, ¿no? Y cuando hablo de despertares, que no hablo de la película, ¿no? Cuando hablo de despertares, hablo del despertar del alma, que quizás vemos en una revista o en un Instagram, ¿no? Que, ay, el despertar es un camino maravilloso. Bueno, no muchas veces es así. El despertar viene con dolor a veces, viene con reflexiones, viene con dudas, con mucho movimiento interno, pero finalmente viene. Viene y me hace ser totalmente distinto a lo que era, que creía de mí. ¿Y por qué les estoy acercando esto? Porque esto también es parte de este camino que fui realizando y que los aceites esenciales también me han acompañado, porque si tomamos a la aromaterapia que trabaja sobre nuestro sistema límbico, sobre nuestro campo emocional, también tenemos que decir que en un acompañamiento aromaterapéutico también podemos despertar. Así como despiertan recuerdos que no éramos tan conscientes que lo teníamos en nosotros, también me puede despertar a mí una emoción determinada. Me puede despertar de forma en que quizás no me reconozca, ¿no? Puede pasar de que trabajando con una sinergia de aceites esenciales o con un aceite esencial, yo en 2 semanas, 3 semanas, pueda sentirme más calma. Y quizás un suceso que me sucedía en mi vida y que yo lo sentía como un torbellino emocional, ahora me lo tome de una forma quizás un poco más calma a la anterior. Entonces descubrí algo de mí que yo no sabía, o que yo al menos no lo tenía en conciencia. Wow, me sucedió esto y yo anteriormente quizás hubiera huido, pero decidí quedarme.
O quizás me hubiese puesto mal y decidí tomarlo con toda la relajación. Esto es algo que estaba dentro mío, pero que gracias a los aceites esenciales lo he podido tomar consciente. Esto es importante porque no significa que el aceite esencial me dé a mí lo que yo no tengo. Yo tengo todo, todos nosotros tenemos todo. Entonces los aceites esenciales van a hacer foco en todo eso que tenemos, para sacarlo a la luz. Por eso yo siento que muchas veces es el despertar del alma acompañado con aceites esenciales. Entonces quizás vemos con lupa lo que antes veíamos de forma generalizada. Bueno, y respecto a esto que les estoy comentando, quisiera invitarlos a hacer un ejercicio. Bueno, vamos a cerrar los ojos, vamos a ponernos en una posición cómoda. Y vamos a imaginarnos una naranja. Vamos a imaginarnos su aroma. Y vamos a dejarnos llevar por algún recuerdo que traiga esta naranja. Cómo siento en mí ese aroma. ¿Qué recuerdo estoy teniendo en este momento? Y de a poco puedo conectar con una emoción determinada que el aroma me esté llevando en este momento. No pongamos mente a esto, simplemente dejémonos llevar. Así, de esta forma, de a poquito, volvemos a nuestro cuerpo, volvemos a nuestro momento presente y abrimos de a poquito los ojos. Bueno, lo que hicimos recién es un ejercicio de memoria olfativa y también memoria visual. No teníamos en nuestras manos una naranja. Tuvimos que recordar la imagen de la naranja. No teníamos el aceite esencial ni la fruta cerca para olerla. Teníamos que evocar a nuestro recuerdo olfativo, es decir, a nuestra memoria olfativa. Y la memoria olfativa es algo que está dentro nuestro. Yo observo un campo de lavanda y yo puedo imaginarme que estoy allí y hasta puedo sentir dentro mío el aroma de ese aceite, el aroma de esa lavanda, el aroma de esa flor. La memoria olfativa siempre, pero siempre viene cargada de una emoción o de un recuerdo. Por eso yo les comentaba de que no le pongan mente a eso y déjense llevar por esa emoción determinada que despierta. Yo les cuento que para mí la naranja es una fruta que la relaciono mucho con mis abuelos. Entonces, sí o sí, cuando yo observo la naranja, no solo la observo a ella, sino que se me viene la cocina de mi abuela, con mi abuela adentro.
y mi abuela ya no está en este plano, pero volví a conectar con ella de esa manera. Entonces, si yo puedo ir un poquito más allá de eso que acontece en este momento, yo la veo a mi abuela, veo su sonrisa y hasta puedo observarme a mí de niña mirándola, cómo cortaba o cómo pelaba la naranja. Entonces, para mí, esa memoria olfativa viene de un recuerdo que me hace sentir bien, que pese a no tener a mi abuela en este momento, me hace bien saber que ella estuvo en mi vida. Entonces, cada vez que yo huela el aceite esencial de naranja, voy a volver a conectar con ese recuerdo, que para mí es positivo. No quiere decir que para todo el mundo haya sido igual. Seguramente la experiencia que hayan tenido en este momento sea diferente a la mía, muy diferente. Pero puedo permitir decirles que la información que se encuentra dentro nuestro, que la información que despierta un aceite esencial, que la memoria olfativa que tengamos sobre un aceite esencial, sobre un aroma indeterminado, natural, tiene que ver con nuestro proceso de vida, seamos conscientes o no. Cada vez que olemos, abrimos una pequeña parte de nuestro inconsciente, así como cuando soñamos. Y eso que se nos presenta en un viaje aromático, como me gusta decir, ¿no? Yo abro un aceite esencial y también me abro a mí. Entonces, abro un aceite esencial, huelo e instantáneamente lo voy a relacionar con algo que me sucedió o no. Puedo directamente decir si ese aceite esencial me agrada o me desagrada. E indudablemente va acompañado a una emoción. Si yo puedo ponerle una emoción en este momento a la naranja, ¿cuál sería? Mi emoción, lo que despertó en mí este ejercicio, bueno, fue conectar con mi niña interna. Fue una etapa de mi vida en la que me dio felicidad. Entonces, cada vez que yo conecte con eso, lo voy a conectar con la felicidad. Voy a conectar con eso para integrarlo. Sucede también que cuando se nos aparecen quizás recuerdos no muy gratos, recuerdos donde hubo mucha presencia de dolor, mucha angustia, un trauma que reviví, todo lo que aparece no significa que aparece por arte de magia, sino que está muy dentro mío. Entonces, ese aceite esencial, esa sinergia de aceites esenciales ha tocado una fibra sutil dentro mío y la ha despertado nuevamente. Y pese a que muchos se angustian y demás, yo creo que es una forma de sanar y de cicatrizar las heridas cuando podemos ver y decir, sí tengo esta herida. Porque no podemos suprimir nada. Si yo suprimo un dolor, lo estoy mandando a sombra. Y luego va a venir con otro camuflaje, como digo yo, ¿no? O con otro disfraz, pero el dolor va a estar. Entonces, puede pasar que cuando trabajamos con aceites esenciales y como estamos trabajando subjetivamente, el recuerdo positivo o no de mi proceso de vida se me va a presentar ante mí. Y lo que se presenta y facilita muchísimo el proceso terapéutico. Por eso es tan importante muchas veces cuando brindamos un producto, el acompañamiento emocional con aromaterapia.
porque estoy acompañando a que esa persona pueda abrirse a lo que los aceites esenciales prometen acompañar. Y lo que surge en ese acompañamiento nos va a hacer crecer. Porque cuando integramos lo que no pudimos integrar, cuando aceptamos lo que no pudimos aceptar, ahí es un camino de sanación. Lo que tiene es que nos han dicho tantas veces que el camino de sanación siempre es lineal, es perfecto. No, no. Y esto me gusta compararlo con, es algo que también las alumnas de la escuela ya saben cómo lo comparo, con las líneas de la vida, ¿no? Cuando nos hacemos un electrocardiograma, nos tienen que tomar el pulso, la imagen en la computadorita es así, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿no? Y eso nos dice que estamos vivos, arriba, abajo, arriba, abajo. Cuando fallecemos, esa línea está quieta. Por lo tanto, el proceso nunca es lineal. El proceso tiene mucho movimiento. El proceso es movimiento. Entonces, cuanto yo más esté en movimiento, más estoy cerca de la salud. La naturaleza es movimiento también. La naturaleza es movimiento. Y quizás ahora, cuando vemos un aceite esencial, en ese frasquito pequeño, 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 decimos, ay, es un frasquito en donde adentro hay solamente el líquido. Bueno, adentro hay principios activos que tienen esa vibración de vida. No es un producto muerto, es un producto con toda su vida adentro, con cada molécula que se mueve y que por eso, cuando trabajamos con aceites esenciales, esa energía de vida indudablemente nos toca a cada uno de nosotros. Indudablemente. Así que tanto tenemos que aprender. Y lo importante también de poder integrar esta mirada con respecto a la aromaterapia y al proceso personal de cada uno de nosotros, donde el camino me ha llevado a encontrar la psicoaromaterapia desde este lugar, de la importancia del acompañamiento emocional y de la importancia que un aroma o un conjunto de aceites esenciales pueden trabajar con una persona determinada. Entonces, abrámonos a escuchar, abrámonos a integrar todos los enfoques, ¿no? Porque cuanto más integramos, más aprendemos. Así que espero muchísimo que les haya gustado, que les haya servido también el ejemplo para explicar mejor. Y lo importante que es también, y lo considero, el vincularnos con un aceite esencial. El vincularnos con toda terapia natural, porque cada vez que nos estamos vinculando con una terapia natural, nos estamos vinculando con la Madre Tierra, que de alguna manera es vincularnos con nuestra propia Madre. Es volver a nuestras raíces, volver a lo que realmente somos, que cuando éramos niños éramos todo un cuerpo perfecto, pero a medida que fuimos creciendo hemos olvidado algunas cosas que estaban muy adentro nuestro. Un camino, como lo vimos todos acá, es la aromaterapia. Y realmente para mí ha sido un camino increíble, porque no podemos destacar, no podemos dejar de lado que la aromaterapia trabaja sobre nuestro campo emocional, sobre nuestro ser esencial.
Es el aceite esencial que toca nuestro ser esencial para despertarlo. Y de esa manera poder evolucionar y seguir creciendo. Siempre en movimiento, nunca lineal. Así que gracias por estar acá, por tomarse el tiempo de escuchar y por integrar, ¿no? Que ya en este congreso estamos integrando muchísimas miradas interesantísimas de profesionales que admiro muchísimo y que mejor en estos tiempos nutrirnos de todo lo que está a nuestro alcance para hacer bien. Porque hacemos bien cuando estamos bien. Y todos podemos llegar a ello. Así que les mando un cariño enorme y muchas gracias, Clau, por esta oportunidad. Hasta pronto.